Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Una indigente rescata a una anciana en la calle y la lleva al hospital, pero recibe solo insultos. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos videos. Y ahora, empecemos. Rita llegó a la cocina a duras penas y tomó unas pastillas para la arritmia. Últimamente, había estado sufriendo mucho con dolores en las articulaciones, dolor de cabeza constante y debilidad en el cuerpo, lo que dificultaba incluso caminar hasta la tienda. Debido a su lentitud, a menudo escuchaba las quejas y el murmuro de los jóvenes que siempre estaban apurados, y ya que no siempre había una mano amiga que pudiese ayudarle, era común escuchar insultos y burlas por su lentitud. En el pasado, había sido profesora de física y matemáticas en una escuela del pueblo, pero la escuela cerró y Rita tuvo que mudarse a la ciudad, donde eligió un trabajo diferente. Quería seguir trabajando con niños, pero con aquellos que necesitaban amor, atención y cuidado, así que se convirtió en educadora en un orfanato. Aunque irónicamente, ella no podía tener hijos, fue diagnosticada con infertilidad a una edad temprana y temía que nadie quisiera casarse con ella, ya que todo hombre sueña con tener hijos, pero se preocupaba en vano, ya que a los 25 años Rita se casó con Gascón. Él la amaba y la aceptaba tal como era, e incluso fue él quien sugirió a su amada esposa la opción de adoptar a un niño. Pero ella le preguntó con preocupación si estaba seguro de estar listo para ser padre, dado que un niño no es un juguete. Además, mencionó que se siente una conexión diferente entre un hijo biológico y uno adoptado. Al escuchar eso, Gascón se indignó y afirmó que no había diferencia entre niños biológicos y adoptados, que si adoptaban a un niño, lo amarían como si hubiese nacido de ellos. Al escuchar eso, Rita no pudo contener su emoción y comenzó a llorar de alegría, ya que realmente quería adoptar a un niño, pero tenía miedo de que su esposo no pensara igual. Justamente en el orfanato donde trabajaba Rita, había un niño en particular que le llamaba la atención. Su nombre era Martín y tenía problemas en una pierna. Después de tanto tiempo trabajando en un orfanato, Rita sabía que nadie adoptaría a un niño con problemas de salud, ya que la mayoría de las personas buscan adoptar a niños saludables. Ella no quería que Martín continuara creciendo en el orfanato, porque la mayoría de los niños se reían de él debido a su pierna y lo llamaban defectuoso, y también solían golpearlo, así que Rita le dijo a su esposo que quería adoptarlo. Gascón lo pensó y con una sonrisa aceptó mientras abrazaba a su esposa. Sabía que el niño necesitaba ayuda y estaría bien con ellos, ya que podrían cuidarlo, y además no cualquiera adopta a un niño con un problema de salud. Rita estaba muy contenta, aunque con cierto pesar por no haberlo decidido antes, ya que ella y su esposo tenían más de 40 años. Gascón, por su parte, no pensaba igual. Él creía en el destino y le dijo a Rita que quizás antes no estaban listos, pero que ahora sí lo estaban. Al escucharlo, a Rita se le escaparon las lágrimas y le dijo que lo amaba, y él, sin pensarlo ni un segundo, le dijo que también la amaba y le aseguró que tendrían una familia hermosa y unida. Así que adoptaron a Martín, quien rápidamente se adaptó a la familia. El niño se apegó a sus padres adoptivos y los amaba con locura, pero solo unos pocos años después ocurrió un desastre. Por la noche, Gascón fue a la cocina a beber agua y sufrió un ataque al corazón. Al escuchar el ruido, Rita se despertó, pero al ver que su esposo no estaba a su lado se asustó, así que salió con precaución y vio a su amado esposo tendido en el suelo. La esposa llamó de inmediato a una ambulancia,
pero los médicos llegaron demasiado tarde y Gascón ya había muerto de un ataque al corazón. Rita y Martín mantuvieron el luto por la muerte de Gascón durante mucho tiempo. Al principio, la mujer iba todos los días a la tumba de su esposo, hablaba con él y compartía los éxitos de su hijo. Es difícil sin ti, Gascón. No tienes idea de cuánto te extrañamos. Martín no para de hablar de ti. Estarías orgulloso de él. Cada día se pone más hermoso. Es una lástima que no puedas verlo, decía Rita con lágrimas en los ojos, sentada junto a la tumba de su esposo. Pero han pasado muchos años desde entonces. Rita ya se había retirado y el dinero se había vuelto escaso. Martín aún vivía con ella para poder ayudarla, aunque para desgracia de ambos fue despedido de su trabajo, así que decidió ir a trabajar al norte. Y Rita tenía un muy mal presentimiento sobre eso, al punto de que hasta le ocasionaba pesadillas. Martín solo le pedía que se quedara tranquila e intentaba calmarla diciéndole que todo estaría bien y que conocía muchos hombres que habían ido y ganaban muy buen dinero, así que la abrazó, la besó la frente y le prometió que volvería tan pronto que ni siquiera notaría su ausencia. Su madre encontró cierto alivio entre sus palabras y solo le pidió que llevara un crucifijo, ya que así se sentiría mejor. Rita se sentaba todos los días en el banquillo del parque, mirando hacia la parada del bus, esperando que Martín llegase. Seguía esperándolo, aún sabiendo que Martín todavía tenía trabajo por hacer y que no volvería tan pronto. Ansiaba el día en que su hijo bajara del bus y anhelaba poder hacerle su comida favorita de nuevo, pero su corazonada no engañaba a la mujer. En el día que le había indicado, Martín no regresó a casa. Rita fue informada de que estaba desaparecido y no aparecía por ningún lado. Cuántas lágrimas derramó la mujer, cuántas veces se dirigió a todas las autoridades para que encontraran a su hijo, pero solo recibió respuestas formales. Primero perdió a su esposo y ahora a su único hijo. La mujer estaba inconsolable y debido a esto su salud empeoró. Se sentía sola, sin importancia y enferma. Cada día llegaba a esa misma parada de bus, rezando y maldiciendo al mismo tiempo, una y otra vez, para luego volver sola a casa. Muy pronto los habitantes del lugar comenzaron a prestarle atención, considerándola como si fuera loca. Un día, una mujer que durante semanas había visto a Rita en la parada del bus le preguntó si necesitaba dinero para el pasaje o si podía ayudarla de alguna manera, pero Rita sonriendo le dijo: no, hija mía, estoy esperando a mi hijo Martín, mientras miraba hacia la distancia buscando el bus. La mujer confundida le preguntó cuánto tiempo había estado esperando y le insinuó que necesitaba ayuda, pero Rita, como si no oyera a la mujer, insistía en que solo esperaba y necesitaba a su pequeño hijo, a lo que la mujer agachó la cabeza y tristemente se fue. Una noche, mientras caminaba hacia su casa, notó un perro callejero en los arbustos. El pobre animal tenía grandes ojos tristes y las orejas caídas, pero movía su cola raída de todos modos, haciéndole saber que era amigable. El corazón de Rita se apretó y acarició suavemente al perro mientras le decía: «Tú también estás solo, pobre cosita. Está bien, ahora vivirás conmigo. Tengo un lugar modesto para vivir, y aunque mi pensión no es mucha, es suficiente para mí y para ti». El perro ladró feliz en respuesta, como si entendiera. Rita lo llamó Charlie y se lo llevó con ella, y así es como comenzaron a vivir juntos. Rita llevaba a Charlie al parque todos los días, y cuando no podía, simplemente se sentaba en el patio mientras hacía sus necesidades. No era un perro guía, pero aún así la anciana se sentía un poco más confiada y segura cuando estaba con él. Después de todo, un perro fiel nunca le hará daño a su dueño, e incluso una vez protegió a Rita de unos adolescentes que querían robarle la cartera a la pobre mujer. Rita se sentía afortunada de tenerlo, y decía que era su ángel de la guarda. Hasta había llegado a pensar
que su aparición en su vida no era simple casualidad, y a menudo solía bromear con que era la encarnación de su esposo o su hijo. Durante esos días, el clima fue un caos. La nieve se derritió a mediados de diciembre, luego llovió y la temperatura cayó por debajo de los cero, así que la ciudad se convirtió en una gran pista de hielo y la alcaldía decidió, como de costumbre, ahorrar dinero y no gastar mucho en arena o sal. Los ciudadanos debían caminar con mucho cuidado, pero aún así a muchos se les dificultaba mantenerse de pie y se caían, por lo que, muy pronto, los centros de salud se llenaron de nuevos pacientes. Rita miró por la ventana y suspiró profundamente. Tenía una cita con un cardiólogo hoy, y afuera todo estaba terriblemente resbaladizo. No tenía dinero para un taxi y los autobuses no pasaban por ahí, así que decidió caminar con cuidado hasta la clínica por su cuenta. «Charlie, ¿vendrás conmigo?», preguntó mientras se envolvía un pañuelo caliente alrededor de su cabeza cerca del espejo. El perro gemía tristemente y salió del pasillo hacia la habitación. «Yo tampoco saldría con este clima tan desagradable, pero tengo una cita y si no voy hoy, la próxima será dentro de un mes y estaré muerta para entonces. Mi corazón me ha estado doliendo mucho últimamente», dijo Rita a Charlie mientras se preparaba para salir, aunque la mascota ya estaba acostada en el sofá de la sala de estar. La ciudad solo estaba parcialmente congelada y la carretera era más o menos segura, pero los últimos 300 metros parecían intransitables para Rita. El hielo brillaba bajo el sol de invierno y los jóvenes patinaban suavemente sobre él, pero Rita daba cada paso con miedo. Una de sus conocidas había sufrido una lesión en el cuello el año pasado al resbalar sobre el hielo en esa misma zona y se había quedado discapacitada por ello. Afortunadamente, ella tenía hijos y nietos para ayudarla, pero Rita no tenía a nadie, así que tenía que hacer todo ella misma. Dios mío, ¿cómo iba a superarlo? La mujer se tapó la boca con la mano y casi se puso a llorar. ¿Por qué un viaje ordinario a la clínica se había convertido en una peligrosa prueba? ¿Por qué no podrían esparcir un poco de arena en esa zona para que la gente no tuviera miedo de caminar? Rita hizo un gesto con la mano y decidió dejar la consulta para otro día. El miedo al hielo y a caerse pesaba más que el miedo por su propia salud. Pensó que no tenía nadie por quien vivir de todos modos, ya que su esposo había muerto hace mucho tiempo y su hijo nunca había regresado de su trabajo. Pero la ayuda vino de un lugar donde Rita nunca se lo esperó. Una mujer que le dio lástima al mirarla en dificultades se acercó a ella. Tenía el pelo oscuro y tan enredado que parecía más un nido, y la ropa sucia. Incluso un pensionista con una pensión modesta podría permitirse cosas mejores que esta mujer, que parecía tener unos 40 o 50 años. Debido a la suciedad en su cara, Rita no pudo determinar la edad de la extraña mujer. Además, parte de su rostro estaba cubierto por una gran capucha negra. «Abuela, ¿necesita ayuda?», preguntó ella, y Rita incluso se sintió un poco avergonzada. Una mujer sin hogar estaba parada frente a ella, ofreciendo ayuda, y más bien parecía que ella la necesitaba más que Rita. «No, está bien, hija, está bien. Ve con Dios», respondió Rita en voz baja, pero aún así la mujer insistió en ayudarla y sabía que Rita necesitaba ir a la clínica, por lo que no tenía intenciones de desistir. Rita, sorprendida, le agradeció y la bendijo para luego aceptar su ayuda. Le costaba creer cómo tantas personas bien vestidas y en aparentemente mejor estado pasaban por ahí y la ignoraban, mientras que una simple mendiga que probablemente ni siquiera tenía hogar, luchaba por ayudarla, mostrando una profunda empatía y piedad por una anciana totalmente desconocida. Ya no quedan muchas personas así. La mendiga le dio sus cubrezapatillas y se puso a la cola, aunque en aquel momento apenas había nadie. Mientras la anciana se ponía lentamente sus cubrezapatillas, pues le temblaban las manos de frío.
había perdido accidentalmente su último par de guantes hacía unos días y no tenía dinero para comprar unos nuevos. Rita estaba al lado de la desconocida y en ese momento una joven enfermera pasaba por allí, miró a la anciana y a la mendiga descuidada e hizo una mueca de asco. Luego la chica de la bata blanca se sentó y comenzó a atender a los pacientes en la ventanilla de recepción, mientras que la enfermera le pidió con un tono chocante la identificación a Rita. Pero la anciana no encontraba la tarjeta. Comenzó a rebuscar en su vieja cartera, pero la tarjeta no estaba allí. Rita estaba avergonzada. No podía creer que hubiese olvidado la tarjeta, y la presión de la enfermera no la ayudaba. No paraba de apurarla y de quejarse de su lentitud, lo que fue muy fuerte para Rita e hizo que su presión arterial subiera. La pobre anciana se puso más nerviosa, comenzó a temblar aún más, mientras que el ambiente en la habitación de repente se volvió muy tenso y se sentía un calor terrible. Luego, la enfermera comenzó a gritarle a la pobre anciana y le decía que estaba retrasando la fila y que se quitara de la cola. Rita se sintió indefensa y miró a su alrededor buscando una mirada amigable, pero detrás de ella solo había un chico con auriculares que no le importaba lo que estaba sucediendo, ya que solo movía su cabeza al ritmo de la música sin prestar atención. Para terminar de empeorar la situación, la enfermera terminó de estallar y gritó: «¿Cuánto tiempo más vas a estar ahí, eh? Si no tienes memoria, quédate en casa. Estoy harta de todos ustedes. Van a los hospitales y no tienen suficiente cerebro para recordar ni siquiera cuál es su nombre». En ese momento, la mendiga que estaba a punto de irse escuchó esta conversación, pero la grosería de la enfermera la detuvo y sin titubear empezó a reclamarle que cómo era capaz de tratar así a alguien mayor. Le preguntó dónde había quedado su respeto para poder ser tan grosera con una persona mayor y si había considerado la posibilidad de que pudiese provocarle un ataque al corazón al gritarle de tal forma a una persona enferma. Pero la enfermera, con una sonrisa maliciosa, le dijo que no se metiera en su trabajo y que nadie había muerto ahí, para luego exigirle que no volviese a levantarle la voz, petición que indignó a la mendiga, al punto de preguntarle por qué ella sí podía gritarle a una anciana. Ella no era más que un paciente, y se supone que debe proporcionar sus servicios normalmente, sin importar las discapacidades que pudiese tener. Aunque luego de unos segundos de reflexión y pese a su mal humor por la grosería de la enfermera, la mendiga pidió tranquilamente que por favor no discutiese con la anciana, ya que realmente le preocupaba su salud y ella no merecía ese trato. Rita estaba a punto de llorar al ver la manera en la que la mendiga la defendía. Ella le había reprochado a la enfermera su comportamiento y le había preguntado si siempre trataba así a las personas mayores. Entonces la mendiga agarró la mano de la anciana para decirle susurrando que se encargaría de todo y que ella fuera a su cita con el médico. Habló suavemente, pero su voz sonó de alguna manera particularmente autoritaria, de tal manera que Rita no insistió y se fue a su consulta. Sin embargo, la mendiga no estaba dispuesta a dejar la situación así, pues estaba indignada por la insolencia de la enfermera y le aseguró que pagaría por ello, y la enfermera la amenazó con llamar al guardia, aunque eso no le importaba a la mendiga y se lo hizo saber con una sonrisa en el rostro. Luego de eso, un hombre grande salió al vestíbulo de la clínica, pero ella no se asustó en lo más mínimo, y con él caminaba el director de la clínica, quien había salido a ver a qué se debía el escándalo. Esteban, el director, de inmediato preguntó qué ocurría, y la enfermera, con arrogancia, dijo que una vagabunda violenta no quería calmarse. Él, confiando en su enfermera, le pidió a la mendiga que por favor saliera de la clínica, ya que de lo contrario tenía que llamar a la policía, y ellos no serían tan amables. Estaba irritado, porque odiaba cualquier escándalo en su clínica, ya que generalmente tales incidentes luego se convertían en un escándalo público, y por supuesto no sería elogiado por ello. La chica intentó explicar que nada de eso hubiese sucedido si la enfermera no hubiese sido grosera con la anciana. La pobre mujer
Estaba lista para llorar frente a ella, pero aún después de la explicación, el director exigió que se fuera y sacó su teléfono para llamar a la policía, hecho que sorprendió a la mendiga, ya que tal falta de respeto no debería admitirse en una clínica, así que suspiró profundamente y de repente se quitó la capucha. Eso es todo el espectáculo, ha terminado, dijo ella, mientras su voz tomó una tonalidad aún más enérgica y mandona. Soy la nueva alcaldesa de la ciudad. Mostró su identificación y su nombre era Angelina. ¿Qué? ¿Es esto una especie de broma? La cara de Esteban cambió de inmediato. Lo siento, Angelina, no lo sabíamos, ninguno lo sabía. Ella miró severamente al director, quien, de un hombre seguro, en un minuto se convirtió en un nadie. La nueva alcaldesa empezó a reclamar que solo se preocupasen por la alta sociedad y denigran de tal manera al resto de los pacientes, y en un intento de cambiar el tema, el director le pregunta por qué estaba vestida así, pero ella, llena de determinación, afirmó que debía hacerlo para comprobar cómo estaban los servicios de la ciudad, ya que cuando usaban un traje caro y reconocible, a donde iba la ciudad parecía un lugar perfecto en todos los sentidos. En cambio, cuando se vestía como una indigente y pasaba desapercibida, veía realmente los problemas de la ciudad. ¿Y qué más prueba que la que acababa de presenciar? Resulta que en la clínica no tienen ni un ápice de respeto por los pacientes, y el asunto es peor con los ancianos. Luego de tal afirmación, el director, indignado, intentó alegar que se equivocaba y que su clínica era la mejor de la ciudad, pero no logró hacer que Angelina cambiara de opinión, quien sin dudarlo los despidió tanto a él como a la enfermera, diciendo: las clínicas siempre serán un desastre con gente así, y nosotros tenemos que luchar contra eso, así que empecemos contigo, dijo Angelina sin ninguna emoción en su rostro. El director empezó a suplicar y le pidió que se calmara, asumiendo la responsabilidad de hacer que la clínica mejorase y de posicionarla ante las mejores de la ciudad, aunque no había manera de que la alcaldesa cambiara su opinión, no después de lo que vio. Había perdido toda la confianza en el director y en su personal. Además, el jefe de los doctores debe dar el ejemplo a sus empleados, y él estaba haciendo todo lo contrario. En ese momento llegó una joven enfermera, quien de inmediato le rogó a Esteban que la ayudara. Tenía un niño en estado crítico y no sabía qué hacer, pero el médico, fuera de sí, le gritó: «Cállate de una vez, no me importas ni tú ni el bebé». Y luego de un gruñido volteó a ver a Angelina y le dijo que no podía simplemente removerlo del cargo, pero ella, con total seguridad, le dijo que sí podía y que lo haría, y también mencionó que primero se encargaría de los trabajadores de servicio público y después de él. Angelina salió mientras que Esteban quedó cubierto de un sudor frío. Todavía no podía creer lo que acababa de suceder. Miró a la enfermera y le dijo: «Todo esto es por tu culpa. No puedes hablar correctamente con las personas». Pero ella no hacía más que llorar y disculparse, intentando alegar que no lo había hecho a propósito, aunque ya eso no importaba. Esteban le volteó la mirada y entró a la oficina, que todavía le pertenecía, pero Angelina estaba allí para seguir con sus reclamos. Le señaló al director todas las deficiencias de su departamento y él de inmediato intentó ser amable. Estaba dispuesto a hacer lo que sea por mantener su puesto. Angelina ya estaba parada allí y decidió señalarle al jefe de médicos todas las deficiencias en su departamento. Esteban de inmediato se volvió amable, estaba dispuesto a hacer mucho para mantener su puesto, y en ese mismo momento, después de la cita médica, Rita caminaba lentamente por el pasillo. El cardiólogo le recetó de nuevo una lista de medicamentos costosos, y Rita no sabía de dónde sacar el dinero para todo eso. Los precios habían vuelto a subir, pero su pensión no lo hizo, y luego de un profundo suspiro bajó por el pasillo. Allí la recibió un guardia de seguridad que la ayudó a ponerse un viejo abrigo de invierno. Rita estaba sorprendida. Hace unos minutos
La enfermera estaba lista para destruirla con solo una mirada. Insultó a todo el pasillo, la hizo llorar y ahora le están ayudando a ponerse el abrigo. ¿Pasa algo? ¿Estás bien?, preguntó el hombre. Sí, a mi edad no todo puede estar bien, respondió modestamente Rita. Vamos, te ves bien. Estoy seguro de que no todo está tan mal para ti, respondió el guardia. Oh, cariño, a mi edad lo entenderás todo tú mismo, dijo Rita mientras le sonreía amablemente al guardia, preguntándose por qué él era tan educado con ella. Luego de unos segundos, la duda solo crecía y no pudo contenerse, así que les preguntó qué había pasado. Hace tan solo unos minutos le habían gritado e insultado, y ahora incluso la ayudaban a ponerse el abrigo. El guardia no dijo nada, solo le ofreció a la anciana tomar un taxi a casa. Ella le dijo que no tenía dinero, pero el hombre dijo que no había problema y pagó el taxi él mismo. Ella, muy agradecida, se inclinó ante él y después de un suspiro de alivio le dijo: «Todavía hay personas buenas y desinteresadas en la tierra. Dios te bendiga, hijo. No dejaste en apuros a esta pobre anciana, quien no era capaz de caminar a casa de nuevo sobre el hielo». Rita miró alrededor del pasillo buscando a la vagabunda, pero al no verla, pensó que la habían expulsado después de haber hecho tanto ruido. También sintió pesar, ya que si a la gente común la trataban tan mal, no quería ni imaginarse cómo la tratarían a ella. Quería encontrarla y ayudarla, ya que era lo menos que podía hacer por ella después de todo, y pensó en darle su viejo abrigo, que si bien estaba viejo, aún servía para evitar el frío, y también quería comprarle algo de comer, porque ¿quién más la ayudaría?, pensó tristemente mientras iba sentada en el cálido interior del taxi. Cuando regresó a casa, fue recibida por un alegre Charlie que había extrañado a su ama. Comenzó a ladrar, lamerle las manos y mover su cola llena de emoción, mientras Rita lo acariciaba y le preguntaba si la había extrañado, a lo que él respondió con un ladrido afirmativo. Era como si Charlie la entendiera, porque mientras ella lo invitaba a pasear por el parque, él comenzaba a ladrar aún más fuerte, con una alegría desbordante. Mientras corría, no muy lejos de Rita, puso las manos en sus bolsillos y sintió algo. Sin saber qué era, lo sacó y gritó de emoción. No podía creerlo. Era un grueso fajo de dinero, y comenzó a temblar, quizás por el shock o por el miedo, o tal vez por ambas. Nunca había tenido tanto dinero en su vida, y había aparecido ahí como si nada. Pensó que tal vez llevaba el abrigo de otra persona, y miró a su alrededor por si acaso, pero no había lugar a dudas. Era su viejo abrigo, que en algunos lugares ya tenía parches, y en el interior tenía un alfiler para el mal de ojos. Rita llamó inmediatamente a Charlie y se fueron a casa. Tenía miedo de estar en la calle con una cantidad de dinero tan grande como la que acababa de encontrar dentro de su abrigo. En ese momento le pasó por la cabeza que tal vez una vagabunda lo había hecho. ¿Pero cómo? ¿De dónde había sacado tanto dinero? ¿Podía ser que hubiera robado a alguien? Rita sacudió la cabeza porque ella también había estado en una situación difícil, pero nunca había tomado un centavo de otra persona. Recordó que una vez salió del banco después de recibir su pensión y, como de costumbre, entró en una tienda y compró una caja de leche y pan, pero tan pronto como salió, dos hombres borrachos, que resulta habían estado siguiéndola desde que salió del banco, se abalanzaron sobre ella como cometas. Era de día y no llevaba a Charlie con ella, creyendo que no le pasaría nada, pero estaba equivocada. Estos monstruos se llevaron toda su pensión dejando a la pobre mujer sin nada. No tenía ahorros, y ¿de dónde vendría si todo lo que tenía que pagar eran servicios públicos, medicamentos y comida para ella y su perro? Rita lloró toda la noche y Charlie se acostó a su lado como si intentara consolar a la infeliz dueña. ¿Qué voy a hacer, amigo mío? ¿Cómo vamos a estar sin dinero? Ni siquiera puedo conseguir un trabajo a tiempo parcial. Esa noche se sentía tan mal que se sentó en la mesa y habló con las fotos de su esposo e hijo.
No hay nadie que me proteja. Mis protectores se han ido hace mucho tiempo. Me siento tan mal, oh tan mal. Desearía estar cerca de ustedes, mis amados, para no tener que sufrir aquí sola. Estoy triste y mi corazón duele. Solo Charlie me hace feliz y no hay nadie más que se preocupe por mí. Se secó las lágrimas con su pañuelo y apretó las fotografías contra su pecho en el lugar donde latía su corazón. Rita recordó esto por una razón. Si la mendiga realmente lo hizo, tenía un gran corazón. Ella misma necesitaba el dinero, pero terminó dándoselo a una completa extraña, a una mujer mayor, y todo por ayudarla después de verla en ese estado, por lo que Rita descartó la idea de que la mendiga pudiera haber robado a alguien. Bueno, ella no parecía ser ese tipo de persona. Las personas con un corazón tan grande nunca cometerían un delito, más bien darían hasta su último centavo por ayudar a los necesitados, y cuando la mujer pensó en ello, no pudo contener sus lágrimas. Fue salvada por una mujer sin hogar. Eran lágrimas de alegría y gratitud al mismo tiempo, porque realmente necesitaba el dinero más que nunca. En primer lugar, tuvo que pagar el resto de su factura de servicios públicos. Después, necesitaba comprar medicinas y en tercer lugar, estaba a punto de celebrar sus 75 cumpleaños, pero no tenía nadie con quien celebrarlo. Luego de irse a la cama, Rita no logró conciliar el sueño durante unas cuantas horas, pensando en el día que había pasado, y no pensó tanto en el dinero como en la bondad de la mendiga. Además, después de calmarse, la mujer se dio cuenta de que en algún lugar ya había oído la voz de esa mujer, pero no podía recordar dónde. Tal vez ya la había conocido anteriormente en algún lugar, y pese a que su memoria era muy mala, debido a su vejez, sabía que algo en ella le era familiar, cuando de repente la misma vagabunda llamó a su puerta. Aparte de que ya no iba vestida con harapos finos, esta mujer no parecía en absoluto una mendiga, porque llevaba un abrigo caro, un buen espíritu y un elegante bolso de mano, y era una mujer muy hermosa que parecía una estatua. Rita estaba confundida, no entendía nada. Tal dama simplemente no encajaba en el interior de su viejo y deteriorado apartamento, pero eso no era lo más importante. Después de mirarla de cerca, Rita se cubrió la boca con su mano y no pudo contener las lágrimas. No podía creerlo. Anteriormente, esta mujer imponente era una niña pequeña y frágil que a menudo era abusada por los chicos del orfanato. No podía defenderse y recurría a Rita, quien la consolaba, animaba y a veces incluso la consentía con caramelos. «Angelina, ¿eres tú?», preguntó Rita tartamudeando, y ella, con una sonrisa que no le entraba en el rostro, respondió: «Sí, soy yo». Angelina amaba y respetaba inmensamente a Rita, porque ella fue quien ayudó a convertirse en quien era ahora, y si no fuera por su amabilidad y sensibilidad, es poco probable que Angelina hubiera podido abrirse camino en el mundo. La mujer había tenido una infancia difícil. Nació en una familia disfuncional en la que sus padres bebían mucho. No tenía juguetes, ni ropa buena, ni siquiera amor, y mucho menos cuidado básico por parte de sus padres. La inocente niña tuvo que ver cómo sus padres se transformaban de personas inteligentes en alcohólicos, para quienes la botella era más importante que cualquier otra cosa. Pero su abuela, quien sentía compasión por su nieta, la llevó a su casa. Aunque era difícil mantenerse a sí misma, a su esposo discapacitado y a su joven nieta con una pensión tan pequeña, Angelina siempre le pedía que por favor hiciera entrar en razón a sus padres, pero Margot no lo lograba. Además, solían discutir mucho, pero entre tantas discusiones hubo una en particular que se quedó grabada a fuego en la memoria de la inocente niña. Ocurrió un lunes por la tarde. Luego de tanto desastre, Margot no aguantó y estalló. Mientras abrazaba a su nieta, comenzó a gritarle enfadada a su hijo y a su esposa. «¿Qué tipo de padres son ustedes? Mira cómo camina tu hija, como un muñeco de trapo.
¿Qué les ha pasado? Ustedes eran prestigiosos maestros. Tú no me reclames nada. Como mi madre, debes apoyarme y todo lo que haces es criticar. Ella come, no vive en la calle, no está desnuda. ¿Qué más quiere?, dijo Juan con rudeza golpeando su mano sobre la mesa. Estaba sucio, desarreglado y con ropa arrugada que no había lavado en meses. No te reconozco, hijo. Te dije que ella te arruinaría, contestó Margot, señalando en dirección a Marina, que ya estaba borracha y dormía profundamente boca abajo sobre la mesa. Te lo advertí, te pasas todos los días bebiendo. Y en un estallido de ira, Juan dijo: vete y llévate a esta contigo, para que no estorbe. Estoy harto de las dos, dijo refiriéndose a su madre y a su hija. Tras escuchar eso, Margot tomó a Angelina de la mano y sin pensarlo salieron del apartamento que siempre olía a alcohol. «Bah, ¿mamá y papá se pondrán mejor?», preguntó Angelina ingenuamente, pensando que sus padres estaban simplemente enfermos. «No lo sé, mi querida nieta. ¿Por qué Dios te castigó así? Pero está bien, no te dejaré. Quizás no pueda darte una buena vida, pero no será peor de la que vives ahora, así que te llevaré conmigo». Pero Margot no tuvo mucho tiempo la oportunidad de cuidar a Angelina. En pocos meses, su marido murió y ella no pudo soportarlo y murió en su cama de desesperación. La pequeña Angelina fue a la habitación de su abuela por la mañana para despertarla. Iban al mercado a comprar carne para la cena. «Tata, despierta». Angelina estaba llamando a su abuela. «Ya estoy vestida, abuela, despierta». Pero Margot no se movía. Angelina intentó despertarla durante un buen rato, pero al ver que sus esfuerzos eran en vano, corrió llorando a llamar a su vecina. «Ayuda, mi abuela no se despierta, despiértala por favor», suplicó a la vecina sin parar de llorar, y ella corrió inmediatamente a su apartamento. Pero luego de ver que Margot había fallecido, le dijo a la pobre niña: «Angelina, tu abuela ya no se despertará». Y ella confundida preguntó: «La abuela también será enterrada, ¿verdad?», y rompió a llorar. La vecina la llevó a su casa, la alimentó, la cuidó y se encargó del funeral de Margot. Pero tras todo esto, Angelina tuvo que volver con sus padres, que no le prestaron atención y continuaron bebiendo con sus amigos. Uno de ellos incluso le levantó la mano a Angelina. Una vez que ella entró en la cocina y les pidió que bajaran la música. En ese momento, su padre la apartó, mientras su madre estaba en el balcón fumando. Pero su amigo se enfadó mucho y dijo: «Tu hija es muy grosera. ¿Por qué está caminando por aquí y molestando? ¿No puede ver que los adultos están ocupados?», le dijo el amigo al padre de Angelina, quien tras escucharlo le pidió a su hija que se callara y se fuera a su habitación. «Pero papá, la música está muy alta y no puedo dormir». Tras eso, el amigo borracho de Juan se enfadó, tomó bruscamente a Angelina del brazo y la llevó fuera de la cocina. «Siéntate y cierra la boca. No tienes respeto por tus padres ni por los adultos». Angelina se llevó la mano a la mejilla y lloró a escondida, para que nadie la oyera. Tenía miedo de que la lastimaran de nuevo por molestar a los adultos. Pero la verdadera prueba la esperaba cuando sus padres simplemente la dejaron en un orfanato. «Mamá, papá, ¿a dónde van?», preguntó aferrándose al pequeño paquete de ropa. «A casa, y tú te quedas aquí». «¿Por cuánto tiempo?». «No lo sabemos. Volverán por mí, ¿verdad?», agregó mientras miraba a sus padres con lástima, apenas capaz de contener las lágrimas. «No nos hagas más preguntas. Adiós». «Mamá, papá, no me dejen aquí». Angelina corrió tras sus padres, pero por las lágrimas que cubrían sus ojos no pudo ver el camino. La niña tropezó, cayó directamente en un charco, y luego la puerta se cerró detrás de Juan y Marina. Angelina lloró aún más fuerte cuando se dio cuenta de que sus padres se habían ido para siempre, y se sentó en el charco. «¿Por qué estás sentada ahí? Vamos a entrar al edificio, te enfermarás». Rita se acercó a ella y fue la primera vez que Rita y Angelina se conocieron. «Esperaré a mamá y papá», dijo tercamente,
Me trajeron aquí para que no les estorbara, pero seguro me llevarán a casa de nuevo. Sí lo harán, pero puedes esperarlos en el calor, respondió Rita mientras sonreía pensativamente y tomó a la niña de la mano. Habrá un almuerzo delicioso pronto. Debes estar hambrienta, ¿verdad? Y ciertamente sí estaba muy hambrienta, así que miró a la amable mujer con grandes ojos. Ahora te calentarás y comerás, y ya no estarás tan triste. Limpiemos esas lágrimas, no tienes que llorar más. Y luego ambas entraron al orfanato. Rita vio de inmediato que la niña era muy inteligente y capaz, solo que nadie le había prestado atención a enseñarle cosas nuevas ni a sus estudios. Pero en cuanto le dieron algunos libros, Angelina aprendió a leer y luego a escribir rápidamente. A pesar de todos los insultos, la dura vida en el orfanato, la humillación y la lucha por un pedazo de pan, Angelina no dejó de estudiar, diciéndose para sí misma que tendría una vida rica y feliz en el futuro. Rita la ayudaba mucho para que pudiese lograrlo, porque Angelina tenía problemas con matemáticas y física, pero gracias a su tutor pudo solucionarlos todos, aprobar sus exámenes con buenos resultados y luego ingresar a una prestigiosa universidad en el Departamento de Finanzas Estatales. Y si no hubiera sido por las muchas horas de clase con Rita, si no hubiera sido por su apoyo durante todos los años en el orfanato, si no hubiera sido por su sensibilidad y amabilidad, quién sabe qué sería de Angelina. Tal vez habría encontrado un trabajo mal remunerado, como muchos residentes de orfanato hacen, o tal vez no se hubiese esmerado tanto y hubiese terminado bebiendo hasta la muerte como sus padres. Desafortunadamente, la vida después del orfanato no siempre fue color de rosas, aunque pese a todo, ahora Angelina era la alcaldesa de la ciudad. Había construido una carrera impresionante, que le daba una buena vida y segura que siempre soñó. Pero Angelina no gastaba todo el dinero solo en ella. A menudo ayudaba a los orfanatos de su ciudad, ya que sabía bien cómo era la vida allí. Por eso ayudó a Rita cuando la vio. Además, cuando la reconoció, se sorprendió de lo mal que se veía su antigua maestra, y su corazón estaba listo para romperse por la tristeza. No podía seguir y dejarla ahí como si nada, pero tampoco podía interrumpir su inspección. Así que mientras Rita estaba parada lidiando con la enfermera en la recepción, Angelina le metió un fajo de dinero en el bolsillo del abrigo. Pero no quería detenerse solo en esa acción para ayudar a su anciana maestra. Así que al día siguiente visitó a Rita para ver cómo estaba, aunque sabía que las cosas no estaban yendo muy bien para ella. Rita, lamento que estés sola, dijo Angelina y puso su mano arrugada sobre la suya. Cuando escuchó la historia de su antigua tutora, apenas pudo contener las lágrimas. Cómo el destino había tratado tan cruelmente a esta mujer brillante y amable. No pudo contenerse y le preguntó por Martín, a lo que la anciana respondió: «Hija mía, desapareció. Dijo que iría a trabajar al norte y yo no quería dejarlo ir. Sentí en mi corazón que algo le pasaría, pero él no me escuchó. Se fue y nunca regresó. Han pasado unos años desde entonces y he perdido la esperanza de su regreso». «¿Cómo? ¿No volvió? Dios mío, ¿qué le habrá pasado? Te ayudaré a encontrarlo», dijo Angelina de inmediato, sintiéndose segura de que estaba vivo y asumiendo que solo se había metido en algún problema. «Oh, vamos, hija, debes tener cosas mejores que hacer. Después de todo, estás a cargo de toda la ciudad. No necesitas buscar a mi Martín». Pero Angelina no cambiaría de idea, ya que si no fuese por Rita, ella nunca hubiese llegado a ser alcaldesa. Además, Martín fue criado en el mismo orfanato que ella y siempre la trató bien. La ayudó mucho e incluso le daba su propia comida. Lo recordaba bien y sabía que era un buen chico. Así que le pidió a Rita que no se desesperara y que no perdiera las esperanzas, y le prometió que lo encontraría. Luego de eso, Angelina envió una solicitud a las minas del norte a través de sus canales, y después de eso, todos los que pudieron buscaron a Martín.
La búsqueda duró varias semanas y Rita esperaba una respuesta de Angelina, aunque no tenía muchas esperanzas de recibir buenas noticias. Pero después de una eterna espera, encontraron a su hijo desaparecido. Resultó que el hombre había conseguido trabajo en una mina semi-ilegal, donde le prometieron mucho dinero, así que no pudo resistirse a tal oferta. Pero durante su turno de trabajo, Martín sufrió una lesión grave en la cabeza y daños en la columna vertebral. Para empeorar su suerte, no tenía sus documentos con él, cuando fue descubierto por un oficial de policía en una parada de autobús de un pequeño pueblo, porque los propietarios de la mina se lo habían quitado para no tener problemas. Un día, Martín estaba acostado en un banco cubierto de nieve, incapaz de gritar o levantarse, porque su lesión en la columna vertebral le hacía difícil y hasta casi imposible mover la pierna. Su cuerpo se estaba congelando y hasta él mismo pensaba que se iba a congelar hasta morir, pero una familia que pasaba lo vio y decidió llevarlo al hospital. El médico, luego de examinarlo, dijo que sus lesiones eran muy graves y también le diagnosticaron amnesia y desplazamiento vertical. Al recuperar la conciencia, el hombre robusto instantáneamente se sintió indefenso y perdido. No sabía qué hacer ni a dónde ir. No recordaba a su familia y no recordaba de dónde era para volver a casa. Solo recordaba su nombre. En el hospital decidieron mantenerlo hasta que mejorara y así fue. Luego, cuando ya estaba mejor, lo mandaron a un hospicio y con el tiempo Martín empezó a trabajar ahí mismo a tiempo parcial. A pesar de todos sus dolores, hacía cualquier trabajo que fuese factible para un usuario de silla de ruedas. Muchos sentían lástima por el hombre que había perdido su memoria y no podía regresar con su familia. Ni siquiera sabía si tenían familiares. Pero Martín quería creer que sí. Esperaba que un día pudiese ser encontrado y regresar a su hogar, donde sus seres queridos estarían esperándolo. Pensaba que quizás estaba casado, podía tener hijos o padres, pero no lograba recordar nada, y aún así le emocionaba la idea de descubrirlo, al punto de que se acostaba a fantasear con esos momentos mientras yacía en su incómoda cama en la diminuta habitación. Pensaba en su familia casi todas las noches, los imaginaba, incluso los extrañaba. Sin embargo, el sentimiento de que alguien lo esperaba nunca lo abandonaba, y un día, una hermosa mujer vino a visitarlo. Le dijo a Martín que mañana volarían juntos a casa. ¿Casa? ¿Tengo una casa?, preguntó Martín confundido mirando a Angelina estúpidamente. No solo una casa, sino también tu madre que te está esperando. Al oír eso a Martín se le aguaron los ojos e intentó explicar que debido a su lesión en la cabeza perdió su memoria y no recordaba nada más que su nombre. Pero Angelina sonriendo le agarró las manos y le pidió que se tranquilizara y que lo llevarían de regreso y lo ayudarían a mejorar para que pudiese tener de nuevo una vida normal. Él le sonrió de vuelta. Estaba inmensamente feliz de que esta mujer lo hubiese encontrado y estuviese dispuesta de llevarlo a casa. En el camino, Angelina le contó un poco sobre su vida. También mencionó el orfanato donde habían crecido juntos, y Martín, sorprendido, preguntó si ya se conocían. Sí, pero no nos hemos visto por muchos años, dijo Angelina con pesar, ya que a sus 40 años nunca había podido querer a nadie más que a Martín. Habían sido amigos en el orfanato y pasaban mucho tiempo juntos. Angelina le enseñó a Martín a leer y a veces lo defendía cuando el niño era molestado por el problema en su pierna. Pero Martín no se quedaba atrás cuando veía que Angelina era acosada. Cuando crecieron, se enamoraron el uno del otro, y Martín arrancaba flores para regalárselos, y ella le escribía notas lindas. Cuando Rita decidió adoptar a Martín, él estaba feliz y triste al mismo tiempo. Cada niño en el orfanato soñaba con encontrar una familia, pero el chico no quería separarse de Angelina. «Te quiero», dijo Martín a Angelina, y la besó tímidamente al despedirse. Fue su primer beso. «Y yo te quiero a ti, Martín. Te voy a echar de menos. Seguro que nos volveremos a ver»,
Lo sé, dijo la chica casi llorando, y Martín, con lágrimas en los ojos, abrazó a Angelina. Lo esperaré más que a nada en el mundo. Y sí, se volvieron a encontrar, aunque pasaron décadas, y Martín no recordaba nada de su amor por Angelina, pero ella sí lo recordaba. Ella, durante muchos años, intentó construir una relación sólida y seria, pero su corazón no estaba con otros hombres. Constantemente recordaba a su Martín del orfanato y soñaba con volver a verlo, pero no sabía nada de él. Angelina tenía miedo de que él tuviese esposa e hijos desde hace mucho tiempo, por lo que no estaba ansiosa por buscarlo. Pero ahora, sentada junto a él y tomándole la mano, sintió que el amor por este hombre la abrumaba. Quería decirle cómo se sentía, pero no quería hablar de eso ahora. Martín todavía tenía que conocer a su madre y comenzar el tratamiento. Además, ya estaba pasando por muchas emociones. Angelina llevó a Martín a una clínica privada y al día siguiente llevó a Rita a verlo. La mujer se agarró el corazón, se sentó en una silla junto a la cama y se echó a llorar. Mi querido hijo está vivo. Mi querido hijo realmente está vivo. Su madre ya había perdido la esperanza de volver a verlo, y Martín, sin parar de llorar, abrazó a su madre. El hombre se cubrió los ojos y, sintiendo el amor de su madre, empezó a recordarla y a su vida poco a poco. Madre, qué feliz estaba de decir esa palabra. Aquí estoy, hijo. Siempre he estado aquí esperándote, dijo su madre mientras lo abrazaba. Angelina me lo contó todo. No te preocupes. Tu memoria volverá y vas a sanar. Lo más importante es que estás vivo. Y mientras lo acariciaba, volteó a ver a Angelina y le dijo: Hija, gracias por traerme a mi hijo de vuelta. Si no fuera por ti. Pero antes de que pudiese terminar, Angelina la abrazó y le respondió: No te preocupes, no podía dejarlo. Ahora todo está bien y estará mejor. Los médicos le realizaron varias cirugías complicadas a Martín y le dijeron que gradualmente recuperaría su memoria. ¿Y podrá caminar?, preguntó Angelina, a lo que el médico respondió: Sí, podrá, pero no de la misma manera que antes, y deben estar preparados para eso. Y así fue. A las pocas semanas, Martín comenzó a caminar, aunque muy lentamente y con un bastón, pero aún así, Angelina y Rita estaban muy felices por eso. Con el tiempo, Martín empezó a recuperar la memoria, y eso ya era una gran felicidad para las dos mujeres que tanto lo amaban. Rita también recibió tratamiento, y gracias al cuidado de Angelina, su salud comenzó a mejorar. La anciana fue atendida por los mejores cardiólogos. Su debilidad comenzó a desaparecer, y el dolor en su corazón disminuyó. Era como si hubiera nacido de nuevo. Y cuando ya Martín se encontraba mejor, Angelina le contó su secreto. Le dijo que lo había amado todo el tiempo. ¿Cómo? Después de todos estos años, Angelina, ¿por qué me necesitas? Soy un hombre inválido y pobre, y tú eres una mujer exitosa y hermosa. Podrías haber encontrado a un hombre sano. No necesito a nadie más que a ti, Martín, respondió ella. Lo besó y agregó: Durante tantos años he estado buscando la felicidad y tú eres mi felicidad. Te amo, mientras sonreía felizmente. Martín incluso se sentía algo avergonzado de confesar sus sentimientos hacia ella, porque se sentía como un nada e indefenso junto a ella, incapaz de hacer feliz a una mujer. Pero con el tiempo, el amor y el cuidado de Angelina le mostraron que podía ser amado, incluso así, y aunque ya no eran jóvenes, ¿era eso un obstáculo para sentimientos que habían pasado pruebas tan duras por tantos años? Rita los bendijo en matrimonio. Angelina y Martín se casaron, compraron la casa de sus sueños y Rita y Charlie, por supuesto, comenzaron a vivir con ellos como una gran y feliz familia que había soportado las pruebas más difíciles que se pudiesen imaginar. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides de compartir este video con tus amigos y familiares y difunde el mensaje de amor y aprecio.
Recuerda de suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.